Tomar el pasaje en primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10. La semana pasada estuvimos hablando del versículo 5 y el versículo 6, pero necesito retomar el versículo 6 y el 7 para continuar, así que vamos a leer estos dos versículos. Dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Vamos a ver. Padre, estamos muy agradecidos contigo en esta mañana, porque nos das la posibilidad una vez más de dedicarnos ahora a estudiar tu palabra después de haber entonado estos hermosos signos. Y gracias porque nos permites tener la posibilidad, Señor, de hoy todavía poder estar abiertamente reunidos para exaltarte, para escuchar de tu predicación y para poder poner en práctica en nuestras vidas todo aquello que tú quieres que aprendamos. Permítenos, Padre, tener hoy el deseo en nuestro corazón de estar muy atentos a esta tu palabra y poder entender que ella es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones de nuestro corazón. Por eso, Señor, queremos estar atentos a ella, de tal manera que tú nos hables y permitas que todas esas cosas que en nosotros están, que son desagradables a ti, sean transformadas y sean hechas nuevas delante de ti. Te lo rogamos en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. La semana pasada, en el verso 6, veíamos que todas estas cosas que Pablo le está hablando al pueblo, a la iglesia en Corinto, eran lo que él denomina ejemplos para nosotros. Y hoy siguen siendo ese ejemplo para nosotros. El pueblo de Israel, veíamos la semana pasada cómo tuvieron que pasar 40 años en el desierto, donde tuvieron que depender específicamente de Dios en todo tiempo. Y luego podíamos ver también cómo durante esos 40 años ellos fueron quedando en el desierto. Todos los que salieron de Israel, de Egipto, perdón, todos los que salieron de Egipto fueron quedando en el desierto, y entraron solamente las personas de menos de 20 años que estaban en ese momento vivos. Pero en esos 40 años también fueron naciendo nuevos personas que hacían parte del pueblo de Israel, de tal manera que podríamos decir que el que menos entró después de esos 40 años en el desierto, entró de 40 años. ¿Me hago entender? Seguramente antes de entrar nacieron otros. De 60, ¿no? No, los de mayor edad que entraron todos eran de 60, después de que pasaron 40 años en el desierto, porque los menores de 20 años fueron los que pudieron estar. Así que de ahí para atrás pudieron entrar personas de 20, de 30, de 40 años. Los mayores de ellos eran de 60. Pero también decíamos que era muy importante que Dios había guardado a dos personas que eran de más edad, y eran Josué y Caleb, a los cuales les permitió ser los líderes del pueblo y de esta manera poder guiarlos en todo este caminar para entrar ya a la tierra prometida. Hermanos, el pueblo de Israel deseó muchas veces hacerlo mal, y dentro de esos deseos vemos ahí que dice Pablo: para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron.
Y es importante que nosotros tomemos este pedacito del capítulo 6 para saber a qué se estaba refiriendo Pablo. Y vayamos entonces al libro de Números, capítulo 11, y leamos el versículo 4. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? ¿Qué ven ahí? Si notamos, ¿quiénes fueron los que hicieron mella? ¿Quiénes fueron los que impulsaron al pueblo de Israel a desear cosas que no eran correctas? Los extranjeros. Y hermano, mire, esto es muy importante para que nosotros lo aclaremos. Muchas veces hay personas que viven con nosotros, que están a nuestro alrededor y que influencian negativamente nuestra vida. Esas personas son las que nos hacen cometer graves errores. Y dentro de esto estamos viendo al pueblo de Israel. Ellos se dejaron manipular de todos aquellos que habían salido de Egipto. Eran egipcios que habían caminado con ellos. Muchos de los egipcios que les dieron cosas al pueblo de Israel antes de salir de la tierra de Egipto, se convirtieron en los esclavos del pueblo de Israel después. Pero algo que es importante tomar en cuenta es que esos que no eran israelitas empezaron a influenciar negativamente al pueblo de Israel para hacer cosas indebidas. Si ustedes recuerdan, los que han venido los martes, veníamos estudiando cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Todas las mañanas el Señor les hacía caer maná del cielo y en las tardes había carne. Todas las mañanas maná, todas las tardes carne. Dice la Escritura que todas las tardes descendían codornices, venían codornices y ellos podían en la mañana comer pan y en la tarde comer carne. Todos los días. Pero si vamos aquí ahora al libro de Números, noten que aunque ellos están disfrutando la provisión de Dios de carne y de pan todos los días, ahora los extranjeros le están diciendo: qué bueno sería que pudiésemos comer carne. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo alguien que está comiendo carne puede decir que anhela comer carne? No tiene sentido. Pero esa es la influencia negativa que hacen las personas extranjeras en el pueblo de Israel. Y hermano, déjeme decirle, a veces dentro de la iglesia del Señor vamos a encontrar a ese tipo de personas que empiezan a crear influencia negativa dentro de nosotros y nos ponen a hacer cosas indebidas. Como por ejemplo, vamos a suponer una buena influencia. De pronto alguien se acerca y te dice: oye, yo he visto que la iglesia casi no ora. ¿Por qué no nos dedicamos a orar? Esta es una influencia buena, positiva. Qué bueno, sí, empecemos a orar. Pero vamos a encontrar influencias como: oiga, ¿y por qué en la iglesia no tienen una batería? ¿Y por qué en la iglesia las niñas no se ponen unos vestidos blancos y salen a hacer danza? ¿Y por qué la iglesia no habla en lenguas? ¿Y por qué la iglesia se queda todo el día cuando podríamos solamente estar una horita? ¿Y por qué la iglesia
no les tiene a los niños aparte una escuela dominical, sino que ellos tienen que estar todo el día ahí escuchando la predicación del pastor. Eso es muy harto para los niños. ¿Cómo van a aprender? ¿Se dan cuenta? Pero esas son influencias extranjeras que empiezan a calar dentro de la iglesia y empiezan a hacer daño. ¿Sabe? La gran mayoría de iglesias hoy en día han hecho caso a esas influencias extranjeras y han convertido la escuela dominical en un tiempo en el cual los niños se dedican a pintar, se dedican a hacer obritas de teatro, se dedican a entretener a los niños, mas no a enseñarles la palabra de Dios. Porque se cree que ellos no están preparados para recibir la palabra del Señor que es dada por medio del pastor. Algunos padres de familia pueden decir hoy en las iglesias, no, es que la predicación del pastor es muy dura para los niños. Ellos no están en condiciones de recibir esa palabra tan dura. ¿Y ustedes qué creen? Les puedo decir que eso ha hecho mella en muchas iglesias. Por eso cuando, y vengo de una iglesia en la cual se practicaba esto, apenas se terminaba la alabanza e iba a empezar la predicación, usted veía el chorrero de niños salir. ¿A dónde van? A la sala cuna. No, para la sala cuna. No era para la escuela dominical, era para la sala cuna. ¿Y qué iban a hacer en la sala cuna? Les tenían rompecabezas, les tenían armotodos, les tenían una cantidad de cosas para que los niños se entretuvieran y no molestaran a los adultos en el tiempo de la predicación. Y sabe algo, hermano, muchos niños crecieron de esa manera dentro de las iglesias. Y muchos niños, por esa razón, cuando crecieron, no quisieron saber nunca más nada de la iglesia, porque nunca se les enseñó la palabra. A duras penas, la maestra de escuela dominical o la maestra que se quedaba con ellos al momento del culto llevaba unas hojitas para que ellos pintaran con el arca de Noé. Pero no había ninguna explicación, no había ningún tipo de enseñanza seria para estos niños y ellos se crecieron con la idea de que el tiempo del culto era el tiempo para pintar. Pero déjeme decirle, las malas influencias dentro de la iglesia se siguen dando hoy. Cuando alguien de pronto se acerca y te dice al oído, ¿no te parece que el pastor está dando mucho garrote últimamente? ¿No te parece que el pastor está como exagerando la nota? Deberíamos empezar a cortar el culto nuevamente. ¿Para qué eso tan largo? Y cosas como, ¿para qué cantar himnos nuevos? Si los viejitos son tan bonitos y no lo sabemos, cantémoslos siempre. ¿Se da cuenta? Y son influencias que se están dando dentro de la iglesia hoy. Y si hablamos del almuerzo, entonces, ay, pero lentejas siempre. Ay, pero frijoles siempre. Ay, pero esto siempre. ¿Por qué no variamos? ¿Se da cuenta? Hermano, cuando usted se pone en ese plan, usted está haciendo una influencia negativa para la iglesia del Señor. Nosotros estamos llamados aquí para que sea la palabra de Dios predicada y nosotros la podamos poner en práctica en cada momento de nuestra vida. Pero vaya nuevamente al capítulo 11 de Números y lea el versículo
33. ¿Qué dice ahí? Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con gran plaga muy grande. Y cayeron. ¿Sabe cuántos murieron ese día? ¿Sabe cuántos murieron? Más de 24,000 personas cayeron muertas. Y si usted no me creía que yo le decía en algún momento que Dios les había dicho que iba a hacer que le saliera carne por la nariz. Ese es el pasaje que habla de eso. Lea en su casa ese capítulo 11 de Números y se va a encontrar que Dios le dio tanta carne, pero tanta carne, porque aún el mismo Moisés hasta dudó de eso. Porque cuando Dios les dijo, diles al pueblo que se santifiquen, porque mañana van a comer carne. ¿Sabe qué le dijo Moisés a Dios? Le dijo, Señor, pero ni matando tantas ovejas habrá para darle comida a toda esta gente. ¿Y sabe qué le dijo Dios? ¿Estás tú dudando de mí? ¿Estás tú dudando de mí, Moisés? Vaya conmigo y léalo. Capítulo 11. Versículo 11. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la cría al que mama? La que cría, perdón. A la tierra de la cual juraste a sus padres, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia ante tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y de sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé, y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán ellos contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado a oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices, y la aborreceréis, por cuanto menospreciaste a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo que en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán pues para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no.
mi hermano querido. Dura cosa es darle patadas a una puntilla. ¿Sabe? El pueblo de Israel iba a experimentar una cosa nunca antes vista por ellos. Dice la Escritura, si usted sigue leyendo en casa el pasaje, que al día siguiente empezaron a caer codornices de una forma tal que la altura de la cantidad de codornices que estaba cayendo era de 2 codos, es decir, casi 1 metro de altura de codornices. Casi 1 metro de altura de codornices. Y si usted lee, dice que estaba hacia allá, hacia allá, hacia allá y hacia allá. Hacia todos lados había carne de codorniz para comer. Y era tal que muchos de ellos consiguieron recoger hasta 10 montones. 10 montones de carne. Hermano, esto, y no estamos hablando de casi 10 montoncitos, sino cantidad. Cantidad. Y dice la Escritura que el pueblo empezó a comer esa carne. Pero cuando empezaron a comerla, ni siquiera la habían alcanzado a tragar. Y la ira de Dios se encendió contra ese pueblo. Y ese día cayeron 24,000 personas muertas. Ese es el Dios de la Biblia. No es un Dios con el que yo pueda jugar. Moisés tuvo la oportunidad de ver la provisión de Dios como lo había dicho. ¿Qué habría hecho usted cuando vio esa cantidad de carne a los pies del pueblo de Israel? ¿Qué habría hecho usted? Estoy seguro que Moisés cayó de rodillas y dijo: Señor, perdóname por dudar de ti. Perdóname por dudar de ti. Pero ¿sabe algo, hermano? Dios castiga la codicia. Y eso fue lo que el pueblo hizo. Codiciar cosas malas. Hoy, algunos de nosotros podemos estar diciendo: ay, pero es que yo no creo que Dios siga siendo el mismo de antes. Yo creo que Dios ha cambiado. Yo creo que hay cosas diferentes. Yo creo que... Déjeme decirle, Dios no ha cambiado. Su palabra nos lo asegura. ¿Y sabe algo? Yo le creo. Porque la palabra de Dios dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Hermano, Dios no cambia. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo de hoy. No ha cambiado. Tristemente, los seres humanos son los que creemos que Dios cambió. Ah, no, es que ya Él no se comporta como lo hacía con ellos.
quiere la respuesta a eso, vaya a Hebreos capítulo 1 y ahí le dice cómo es que Dios ha cambiado. Y dice, Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas y de muchas maneras, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Eso es en lo único que Dios cambió. Anteriormente lo hacía por medio de los profetas. Hoy sigue hablando por medio de su Hijo. Y eso no ha cambiado, ni cambiará hasta que el Señor venga por segunda vez. Así que, hermano, tenga presente, el pueblo codició, el pueblo se dejó influenciar por los extranjeros y empezaron a desear cosas indebidas, empezaron a tratar de tentar a Dios y tuvieron que afrontar la ira de Dios. ¿Sabe, hermano? Esto es algo que uno definitivamente tiene que meditarlo para poder decir, ¿cómo es posible que yo hoy siga yendo en contra de Dios? ¿Cómo es posible que yo hoy siga tratando de burlarme de Dios? Porque ¿sabe algo? Dios no se queda con nada. El pueblo de Israel tuvo que sufrir la consecuencia de su codicia. Noten algo, Moisés estableció cuánto era el pueblo. Ahí el pasaje que leíamos nos dice cuántos eran en ese momento. ¿Recuerda cuántos eran? 600,000 de a pie, dice él. 600,000 era el pueblo de Israel. Y de esos 600,000 cayeron muertos 24,000. ¿Se notan en un pueblo 24,000 muertos? Déjeme decirle que sí se nota. Es que si a veces nosotros nos asustamos cuando vemos un muerto, imagínense a ese pueblo tener a su lado a 24,000 muertos. Eso es una cantidad impresionante de personas muertas. Y si hablamos de porcentajes, estaríamos hablando de que más o menos 24,000 sería, ¿qué porcentaje del pueblo de Israel? Si hablamos de que son 600,000, 600,000, la décima parte serían el 4%. 6,000. 60,000, perdón. El 4%. Sería aproximadamente el 4% del pueblo de Israel que cayó muerto. Y eso es harta gente. Es que yo no sé si usted se logra imaginar a 24,000 personas muertas. Y nosotros creemos que le hacemos a Dios y Él nos la pasa. Déjeme decirle, hermano, no es así. Ahora, ¿por qué murieron? ¿Por qué murieron? Por la codicia. Por codiciosos.
¿No le ha pasado a usted, hermano, que a veces va a su casa, abre la alacena y dice no hay nada que comer y esa cosa llena? Y hay de todo ahí para preparar, pero usted dice no hay nada que comer. No sea codicioso, hermano. No se busque males. Porque en cualquier momento le puede venir algo peor. Porque qué vergüenza para una persona que se diga creyente, que abra su alacena y haya cosas ahí y diga que no tiene nada para comer. Eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Y estábamos siendo exactamente iguales que el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tenía pan y tenía carne todos los días, pero empezaron a codiciar más y más y más. Por esa razón fue que cayeron muertos. Hermano, no te busques males. Agradece a Dios por lo que tienes. Acuérdese lo que dice la Escritura: al que tiene, le será dado y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y ese será echado a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Así que, mucho cuidado. No sea codicioso. No sea codicioso. Sea agradecido con Dios, con lo que tiene, y disfrútelo mientras lo tiene. Ahora, vayamos al versículo 7. Dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó en Israel también? Acababan de salir de Egipto, estaban ahí a las orillas del monte Sinaí, habían acabado de recibir la ley de Dios audiblemente. Moisés sube a la montaña para recibir la ley en piedra. ¿Y qué hizo el pueblo? Hizo un Dios un becerro de oro. Inmediatamente habían pasado unos 10 días. ¡No! Ese Moisés se murió allá arriba. Ese Moisés ya no sabemos qué le pasó. Hagámonos una imagen y adorémosla. ¿Y sabe qué hicieron? Eso específicamente. Tomaron oro de cada uno de los del pueblo de Israel, lo derritieron, hicieron un becerro de fundición, lo pusieron ahí al frente y dijo el pueblo de Israel, ¿se acuerdan qué fue lo que dijo? Estos son los dioses que tú... Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Un becerro de oro. Y es que esa es la cuestión más ilógica que uno puede llegar a imaginar. Ellos vieron el poder manifestado de Dios al sacarlos de Egipto. Y aún así son capaces de hacerse un becerro, que ellos mismos lo hacen, y decir, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando ese becerro nunca hizo nada por ellos. Y así somos nosotros hoy, de idólatras. Estamos pegados de tonterías. Creemos que hoy todavía podemos seguir haciendo ese tipo de cosas. Y eso no va a pasar nada. ¿Recuerdan qué pasó? ¿Sí recuerdan la historia? Todavía no hemos llegado allá a los martes, pero para que caigan en cuenta, cuando Moisés desciende, porque Dios le dice, Moisés, desciende, porque este pueblo se pervirtió.
porque tu pueblo está haciendo cosas totalmente aberrantes. ¿Y sabe algo? Cuando Moisés desciende de la montaña, encuentra a toda esta gente haciendo todo tipo de prácticas idólatras, pero no se quedaron solo con la idolatría, porque si usted lee ahí dice, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y usted dice, pero es que ellos no jugaron. No, ¿sabe qué fue lo que hicieron? Cuando se refiere a jugar ahí, fue que se levantaron a cometer todo tipo de actos vergonzosos a los ojos de Dios. Mataron animales sacrificados a ese becerro, comieron su carne, bebieron hasta embriagarse y luego terminaron en una orgía, fornicación y otra cantidad de porquerías que desarrollaron allí por una simple idolatría. Hermanos, yo les quiero hacer una pregunta. En varias ocasiones hemos hablado del celo del Señor, ¿cierto? ¿Han oído la palabra celo del Señor? Yo le pregunto, ¿qué estaría usted dispuesto a hacer por el celo del Señor? ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer? ¿Ah? ¿Quién me dice? ¿Nada? ¿Sabe Dios qué le dijo al pueblo de Israel que debían hacer? Cuando Moisés descendió y encontró al pueblo en esa condición, les dijo, háganse a mi derecha los que están por Jehová. Y dice la Escritura que muchos de ellos pasaron al lado derecho de Moisés, pero otros se quedaron a su lado izquierdo. Y Moisés le dijo a los que estaban a su derecha, tomen ahora sus espadas y vayan y asesinen a sus padres, a sus madres, a sus hermanos, a todos sus familiares que se pervirtieron fornicando y adorando una imagen. Y dice la Escritura que de inmediato ellos tomaron sus espadas y se fueron por el campamento y empezaron a asesinar a su propia familia con la cual habían salido de Egipto, porque se habían pervertido. Y a nosotros nos parece, pero eso es muy cruel. ¿Cómo se les ocurre hacer una cosa de esa? ¿Cómo van a pretender que yo me levante y mate a mi padre o a mi madre o a mi hijo? ¿Cómo van a pretender que yo haga algo como eso? A ver algo. Lo que nos muestra ese pasaje es que cuando el celo del Señor está en nosotros, no nos importa nada más. Y no importa si es mi papá, si es mi mamá, si es mi hijo, si es mi esposa, si es mi suegro, no me importa. No me importa. Pero yo te pregunto en esta mañana, en esta tarde ya, ¿qué tanto habita el celo del Señor en ti?
¿Qué tanto? Cuando fácilmente escuchas los comentarios de otras personas que te dicen, no le hagas caso, soy muy exagerado. ¿Cómo se le ocurre que Dios va a hacer una cosa de esas? Y lo están leyendo en las Escrituras, pero piensan que el exagerado soy yo. Eso es que su pastor se enloqueció. Y algunos dirán, no, pues que para él es fácil porque como él nos ha dicho que nunca vivió con la mamá y con el papá, pues ese sí es capaz de levantarse y matarlo sin problema. Pero es que no solamente eran papá y mamá, estaban los hijos también, estaba la esposa. Y yo te pregunto, hermano, y quiero que usted se cuestione esto. Cada uno de los que somos padres, si usted ve a su hijo que está yendo abiertamente en contra de Dios, ¿qué hace? ¿Ah? ¿Dejarlo? Ah, sí, pero pastor, pero es mi hijo. Ah, claro, yo no le estoy diciendo a usted que haga nada. Yo no le estoy diciendo a usted que haga nada. Pero si usted viene a mí y me pregunta qué hacer en una condición X o Y, usted, si no lo hace, es responsable delante de Dios por lo que no hizo. ¿Me hago entender? Pongamos un ejemplo claro. Si yo sé que mi hijo es un delincuente y me vienen a decir, mire, su hijo fue encontrado en tales y cuales circunstancias, ¿qué hace usted? Salir y defenderlo y decir, no, él no es. Eso fue que lo confundieron, pero él no es. Veía una historia la vez pasada en las noticias, una señora creyente, por allá en la costa. Le dijeron, señora, sus hijos fueron encontrados robando. Sus 2 hijos fueron encontrados robando en tal parte. ¿Sabe qué hizo ella? Esos mugrosos estaban ahí en la casa. Estaban escondidos ahí. Y cuando llegó la policía, ellas no tenían la menor idea de lo que estaba pasando. Y la policía le dijo, señora, pasa esto y esto y esto. ¿Quiénes? ¿Mis hijos? Sí, sus hijos. Ah, ok, allá están. Vaya y apresa. Vaya. Y ahí sí salieron llorando los 2 mugrosos. Mamá, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Quién los manda? Yo no crié delincuentes. Y van y pagan su deuda ante la sociedad. Pero desafortunadamente muchos padres de familia, en lugar de enfrentar la condición, van a decir, no, yo no, ustedes están equivocados. Pero yo no los he visto de todas maneras. Así los tenga escondidos debajo de la cama. Y en eso, hermanos queridos, nosotros tenemos que ser muy claros.
Como creyentes yo no puedo permitir una cosa de esas. Se lo dije a mi hijo una vez. No recuerdo por qué, él me estaba preguntando, papá, si yo alguna vez voy a la cárcel, ¿me vas a visitar? No. No te voy a visitar. Ay, pero me vas a dejar en la cárcel. Yo no te mandé para allá. Si vas para allá, por tu culpa. Porque yo no te enseñé, yo nunca he ido preso. Y si voy preso alguna vez, será por causa del Evangelio. No porque me haya robado nada. No porque haya asesinado a alguien. No porque le haya hecho nada malo a nadie. Si voy a la cárcel alguna vez, será por causa del Evangelio. De otra forma no. Y si tú vas a la cárcel por cualquier otra razón que no sea el Evangelio, no esperes que yo vaya a visitarte. Allá te quedes y mira cómo sales. Porque tampoco voy a invertir un centavo en sacarte de él. Y en eso tengo que ser muy claro. Pero nosotros, ay no, pastor, pero ¿cómo va a dejar su hijo allá botado? No. Y yo le pregunto, Santiago, ¿te he enseñado a hacer lo malo? ¿Te he dado ejemplo de hacer las cosas mal? Entonces, ¿qué razón tienes para hacerlo? Si haces las cosas mal, es tu culpa, no es la mía. Y eres tú quien va a pagar, yo no. Y se lo digo con todo el corazón, hermano. No es algo por lo que yo esté después, ay no, es que sí, yo lo dije, pero ahorita me voy a retractar. No me voy a retractar nunca de una cosa como esa. Pero ¿sabe algo? Tristemente, a veces como padres de familia, nosotros estamos viendo a nuestros hijos haciendo cosas indebidas y en lugar de confrontarlos, en lugar de ponerles el tate quieto, les estamos aún disfrutando de sus porquerías. Ah, sí, es que mi hijo se robó una cadena de oro más bonita, mírela. Tenga cuidado. ¿Sabe? Conocí una chica cerca de la casa. Era una niña de bien. Había sido bien criada por su mamá y toda la cuestión. Y a veces permanecían, cuando tenía el negocio de las fotocopias y todo eso, ellas iban ahí con otra amiguita y se sentaban a charlar conmigo. Eran dos niñas de 10, 11 años. De un momento a otro una de ellas se desapareció. No la volví a ver más. Pasaron varios años y cuando la volví a ver estaba totalmente irreconocible. Y yo pensaba, ¿qué pasó con ella? Así que me puse a investigar qué era lo que había pasado y me encuentro con que la niña, que ahora ya era una mujer, se había dedicado a la prostitución porque una compañerita le había invitado a que lo hiciera. Y ahora era una prostituta cara, porque sencillamente venían a buscarla en tremendos carros a su casa y ella salía con la idea de, la mamá seguía creyendo que ella estaba trabajando en algo muy bueno, porque la niña llegaba con los fajos de dinero a la casa, pero no sabía que su hija estaba en drogas, que su hija estaba en prostitución, que su hija mantenía en orgías y en otra cantidad de cosas, sencillamente porque eso ella no lo sabía. Y es una chica que vive ahí en el barrio todavía. La última vez que la vi ya se ve demacrada porque la droga ha hecho tanto efecto en ella que se ve como una calavera ambulante. Y la mamá sigue creyendo que su hija está trabajando bien. ¿Cómo es posible que uno llegue a ser tan ciego en cosas como esas?
posible que usted mamá o usted papá vea a su hijo que de un momento a otro tiene cantidades exageradas de dinero y piense que es bien habido? Eso no sale de la noche a la mañana. Hermano, hay que tener mucho cuidado en cómo se están dando las cosas. Y el pueblo de Israel sencillamente se dejó influenciar por estos extraños, por estos egipcios que los acompañaron, pero que les hicieron muchísimo daño, y que hoy podemos darnos cuenta, no solamente influyeron para que ellos quisieran comer en abundancia, sino que también influenciaron todo lo que tuvo que ver con la idolatría que ellos cometieron en ese momento, allá en el monte Sinaí. Hermano querido, el creyente tiene que ser alguien que está en las condiciones de tomar los correctivos a los que haya lugar, no importa las consecuencias que esto traiga. Y yo le pregunto, ¿usted realmente está dispuesto a eso? Voy a decirle algo más profundo. Tal vez usted me diga, no, pastor, yo no sería capaz. Bueno, Dios sí es capaz. Dios sí es capaz. Y vas a tener que enfrentar las consecuencias de lo que mal hagas. Esas no se pasan por alto. Si Dios no le permitió a Moisés con todo y haber sido el instrumento que Dios usó para sacar de Egipto a Israel, ¿tú crees que te la va a dejar pasar a ti? ¿Que no has sacado a ningún Israel de Egipto? ¿Que no has hecho absolutamente nada para servirle? ¿Tú crees que te la va a dejar pasar? Déjame decirte, no, no va a pasar. Dios te la va a cobrar. Te la va a cobrar. Y no en la eternidad. Aquí. Aquí serás responsable de lo que hayas hecho. Aquí en esta tierra. Alguien escribió una frase que me llamó mucho la atención. Dice: la mayor cantidad de infierno que los creyentes puedan sufrir es el que vivimos aquí, en este momento. Déjeme terminar. Todavía no digan. La mayor cantidad de infierno que los creyentes puedan vivir es aquí, en esta tierra. Pero la mayor cantidad de cielo que los incrédulos puedan vivir es aquí, en esta tierra. ¿Ahora sí lo entendió? Para nosotros, el estar aquí y sufrir lo que en este mundo se vive es lo más cercanos que podremos estar del infierno. Pero para los incrédulos, el estar aquí en esta tierra es lo más cercano que estarán del cielo. ¿La entendieron o no la entendieron? Sí, Señor. Ahora sí. Hermanos, con todo lo que tenemos que sufrir en esta tierra, con todo lo que vamos a enfrentar, nos está esperando un lugar eterno de felicidad. Amén. Pero aquellos que ven esta tierra como el lugar de su morada, como lo más maravilloso donde puedan estar, no se imaginan siquiera el sufrimiento que van a tener cuando el Señor los arroje al lago de fuego eterno.
Así que mientras estemos aquí, sirvamos al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Hagamos lo que su palabra nos dice que hagamos y dejemos de hacer lo que su palabra nos dice que dejemos de hacer, para que de esa manera, cuando lleguemos a su presencia, escuchemos su voz que nos diga: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Esas son las palabras más maravillosas que algún ser humano pueda escuchar al momento de su partida. No hay otras. Cuando el Señor me diga: entra en el gozo de tu Señor, será para estar con Él eternamente. Pero usted prefiere estar aquí eternamente. Tenga cuidado. Eso le pasó al pueblo de Israel por estar haciendo lo que no era correcto, por estar dejándose guiar por la influencia de los extraños que estaban en medio de ellos. Hermano, no te equivoques. No te equivoques. Pon tu vida en las manos de Dios y te darás cuenta cómo es que Él quiere que vivamos. Pon tu vida al servicio de Dios. Deja de lado la idolatría, deja de lado la codicia. Todo lo que este mundo se ofrece va a perecer. Todo lo que este mundo te puede ofrecer fácilmente te es quitado. Dice la Escritura: no te hagas tesoros en la tierra donde ladrones minan y hurtan. Haceos más bien tesoros en el cielo. Pero hay muchos que están queriendo tener los tesoros de este mundo, olvidándose que aquí los ladrones minan y hurtan, que el orín corroe y que todo se daña. Nada de esto durará para siempre. Pero Dios te ofrece un lugar preparado para que con Él estemos eternamente. ¿Qué te está influenciando últimamente? ¿Los incrédulos te están influenciando? Son los que te hacen pensar: no hay necesidad de abstenerse de tantas cosas. ¿Para qué? Los incrédulos te están haciendo pensar que es mejor vivir allá afuera que aquí adentro. Los incrédulos te están haciendo pensar que no te dejes lavar la cabeza o el pensamiento por ese pastor loco que te quiere hacer ver todo como malo. Porque eso es lo que hacen los incrédulos. Ellos te están diciendo al oído: no es verdad, está exagerando, eso no es así, tú puedes disfrutar estando aquí. También tienes derecho. Déjeme decirle, hermano querido, el Señor dijo de esta manera: si al padre de familia persiguieron y mataron, ¿cuánto más harán con los hijos? Así que, hermanos, Satanás solo quiere tres cosas: hurtar,
matar, destruir. Eso es lo que Él quiere hacer contigo. Y tú te dejas en sus manos para que te hurte, te destruya y te mate. No seas idólatra. No seas codicioso. Deja de pensar que lo más agradable es lo que el mundo te ofrece. Fue lo que el pueblo de Israel pensó. Qué bueno comer carne. Ojalá pudiéramos comer más carne. ¿Sabe algo? El ser humano pierde el sentido ante dos cosas. Una, cuando está saciado. Hay ese momento en la vida en el que no nos sacia nada. Tenemos un buen trabajo, pero queremos un carro para ir al trabajo. Tenemos el carro con el buen trabajo, pero queremos una casa que tenga garaje para meter el carro con el que voy al trabajo. Tienes la casa con garaje para meter el carro en el que vas al trabajo, pero quieres una finca con piscina para irte de puente los fines de semana para ir a disfrutar de tu trabajo. ¿Se da cuenta que nunca se sacia? Tienes pies para caminar, pero quieres una bicicleta porque te cansas de los pies. Tienes la bicicleta y la quieres cambiar por una moto porque es que te cansas pedaleando. Tienes la moto y la quieres cambiar por carro porque es que en la moto me mojo. ¿Se da cuenta? Pero no, es que yo tengo derecho a aspirar buenas cosas. Eso, hermano querido, es codicia. Codicia. Decía alguien alguna vez: un día me quejé porque no tenía zapatos, hasta que conocí a alguien que no tenía pies y dejé de quejar. Hermano querido, esto es serio. El mundo te mete en todas esas cosas. Pero Dios quiere que no pierdas tu mirada de Él. Que pongas tus ojos en Él todo el tiempo. Para que la idolatría ni la codicia te hagan caer en el segundo error, que es dejarse dominar por las cosas de este mundo. Una cosa es la codicia y otra cosa es cuando todo en mí gira alrededor de tener solo cosas materiales. Dejando totalmente de lado lo espiritual. Eso es como dice el pasaje: se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. No te sacies de lo que este mundo te ofrece. Sáciate de la palabra de Dios. Sáciate de la bendición de Dios. Sáciate de la vida espiritual.
Pero cierto que de eso no queremos estar saciados. Ya. ¿Para qué? Tanta espiritualidad, nos dice el mundo. Y algunos se acercan y le dicen, ay, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Camina 2 metros por encima de los demás? Ahora ora mucho, ahora canta mucho, ahora... ¿Y sabe qué es lo triste? Que eso sí tiene influencia. Eso sí nos dice, ay, sí, cierto, yo voy a dejar de ir tanto. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Quiero finalizar con esto, hermano. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, vengan en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Él no les ofreció riquezas. Él no se les ofreció el carro último modelo. No les ofreció el barco último modelo. No les ofreció arpones, no les ofreció atarrayas de oro, ni nada de esas cosas. Simplemente les dijo, vengan, síganme y pescarán hombres. Y dice la Escritura que ellos, al instante, dejándolo todo, le siguieron. No sigas a Dios pensando que si le sigues te va a ir mejor en la vida. No sigas a Dios pensando que entonces tendrás un mejor empleo y tendrás una esposa linda y tendrás unos hijos maravillosos. No pienses en eso. Porque eso es lo que el mundo quiere hacerte pensar. Hermano, lo que Dios quiere que sepas es que servirle a Él y seguirle a Él es ir en contra totalmente de lo que este mundo te ofrece. ¿Estás dispuesto? Esa es lo que te tiene que hacer pensar. ¿Estás dispuesto a servir a Dios, a seguirle a Él, aunque no te esté ofreciendo nada en esta tierra? Porque lo que Él te ofrece no es de esta tierra. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Deja de lado lo que el mundo te ofrece y empieza a poner tus ojos en la mira, con la mira hacia arriba, hacia donde está el Padre, el Hijo sentado a la diestra del Padre. Eso es lo que realmente te debe mover cada día. Deja de estarte fijando en lo que este mundo ofrece, porque este mundo te ofrece cosas que te apartan de Dios. Sigue los lineamientos de la palabra y verás tu vida que tiene un sentido real y que todas las demás cosas de este mundo pasarán a un plano que no importa para nada. Hermano, pídele al Señor que podamos dejar de lado la codicia y que podamos dejar de lado la idolatría. Vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias porque vemos en tu palabra las consecuencias terribles que trajo para el pueblo de Israel la idolatría, la codicia. Y no queremos ser como ellos, Señor. Queremos tener la posibilidad de disfrutar de lo que tú nos permitas vivir en esta tierra, pero sobre todo con nuestra mira, con nuestros ojos puestos en que un día estaremos a tu lado para siempre, en que un día nos llevarás a tu presencia y allá todo será maravilloso y cualquier dolor, cualquier tribulación, cualquier dificultad que hayamos podido pasar en esta tierra, ni siquiera la recordaremos.
porque habrás borrado de nuestra mente absolutamente todo, y todo lo llenará tu gloria maravillosa. Padre, perdónanos porque hemos olvidado que somos extranjeros en esta tierra. Hemos olvidado que tú quieres que nosotros no estemos acostumbrados a este mundo. Pero cada día que pasa, nos hemos acostumbrado más y más a las cosas que este mundo nos ofrece, pero que tristemente lo único que hacen es apartarnos más y más de ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a luchar de verdad contra esta carne y poder hacer las cosas como solo tú quieres que se hagan. Nos dejamos en tus manos, Padre amado, y pedimos para que de aquí en adelante no nos dejemos influenciar por nada ni por nadie, sino que solo tu palabra sea para nosotros la fuente de agua viva, esa fuente que salta para vida eterna en nosotros y que nos da la posibilidad de ser llamados tus hijos. Te alabamos, Padre, y te glorificamos. En el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.